Bueno, me presento para quienes no nos conozcamos. Yo soy Lourdes Medina, soy oftalmóloga y me dedico a rehabilitación visual desde hace muchos años. Actualmente soy presidenta de AVER. Ay, qué bonito, Rosario. Un fuerte abrazo desde México también para ti y para todos nuestros amigos. Por ahí vi a Isabel también, a Yobi, a Boris, en fin, un gusto. Les decía, me dedico a rehabilitación visual desde hace algunos ayeres y fundamos AVER hace alrededor de 15, 16 años. Y nuestro objetivo, nuestra razón de trabajo es la atención integral de la persona con problemas oftalmológicos y específicamente con discapacidad visual. Nos hemos enfocado muchísimo en el área de la educación y contamos con un equipo multidisciplinario en donde colabora con nosotros la doctora Mildred Promo Guerra, que seguramente por allí está también acompañándonos, el psicólogo Jaime Gamboa, que se dedica a rehabilitación desde hace muchos años también, el rehabilitador y terapeuta en rehabilitación y estimulación visual, Raúl Ramírez Alba, nos colabora en toda el área de comunicación, Alexandra Martínez, y lo hace espléndidamente, y nuestro diseñador gráfico, Miguel Ángel Navarrete. A todos, muchísimas gracias por su ayuda y su colaboración para que todas estas actividades de comunicación y de difusión de nuestro quehacer se lleven a cabo. Esta noche, como lo indica el título, vamos a hablar sobre las aplicaciones que existen específicamente para problemas de discapacidad visual y para rehabilitación. Esta noche nos hace favor de dar el webinar el licenciado en Educación Especial y terapeuta en Rehabilitación Visual, Raúl Ramírez Alba, quien, como le dije, es licenciado en Educación Especial, pero desde hace cerca de 30 años quizás, si te subo la edad, Raúl, discúlpame, se dedica al área de rehabilitación y especialmente a rehabilitación visual. Cuando colaboramos en Cresidevi Fundación Conde Valenciana, en el Centro de Rehabilitación del Hospital Conde Valenciana hace muchos años, Raúl se encargó de toda el área de computación y de transcripciones, y así empezó con las maquinitas, de alguna manera que siempre le han gustado y le sabe muy bien al asunto, y ahora maneja espléndidamente las aplicaciones, las apps, tanto que yo la verdad no le sé y mejor refiero a mis pacientes para que él sea quien los asesore en este sentido. Y lo hace espléndidamente y por eso le hemos pedido que nos dé el webinar y te escuchamos con mucha atención, Raúl. Raúl, además de hacer rehabilitación visual, bueno, él se formó con nosotros en el Conde Valenciana y en la Lighthouse de Nueva York hace algunos ayeres también. Y también ha hecho una especialización en neurofeedback, entre otras monerías. Uh-huh. Entonces, pues no sé si quieras añadir algo más, Raúl, o nos vamos directamente al tema. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, excelente noche para todos. Excelente noche, doctora Rosario. Gracias por escribirnos. Es un gusto poder estar esta noche con ustedes compartiendo un poco sobre esto de las apps. Es un tema que en lo particular me llama mucho la atención y me gusta mucho porque a pesar de que estamos en una época donde hoy la mayoría de las cosas se hace a través de las aplicaciones, donde la misma inteligencia artificial, en el caso de la persona con discapacidad visual, se está propiciando que haya
tenga más elementos o más herramientas para poder lograr una inclusión en cualquier ámbito, a nivel social sigue existiendo esta parte de verlo como algo novedoso, como algo increíble, que una persona con una condición de salud visual pueda utilizar un teléfono móvil cuando, por ejemplo, pues en realidad hay muchos que ya no solamente utilizan un teléfono móvil, sino que utilizan, por ejemplo, unos lentes Ray-Ban Meta, donde ya están a base de inteligencia artificial. Y la mayoría de las veces ocupo una imagen que va a decir, Raúl, ¿por qué siempre hablas de esta imagen? Pero es algo que en lo particular me gusta esta imagen porque cuando es publicada en las redes sociales, la gente hace muchos comentarios manifestando ignorancia. Y digo que una manifestación de ignorancia porque al ver a una persona con gafas oscuras, con un bastón blanco, pues consideran que esa persona no es capaz de manejar un teléfono inteligente, ¿no? Como si discapacidad visual fuera sinónimo de discapacidad intelectual, ¿no? Con todo el respeto para las personas que presentan discapacidad intelectual, porque hay muchos de ellos que también tienen la capacidad de hacer diversas cosas y de tener inclusive alguna profesión. Pero sigue siendo eh, objeto esta imagen de comentarios negativos o inapropiados sobre la persona con discapacidad visual. Una persona con discapacidad visual tiene la misma capacidad o inclusive a veces mayor para manejar un teléfono inteligente. Y solamente es cuestión muchas veces de saber configurar su teléfono y de saber utilizar las aplicaciones adecuadas para que él pueda entonces estar a la par que una persona normovisual. Lo que les comentaba, los dispositivos inteligentes hoy en día están considerados como una herramienta electrónica que nos va a servir y que cuando estén conectados a una red Wi-Fi, a un Bluetooth o cualquier otro tipo de red, como ahora lo que se maneja en la red 5G, pues obviamente la persona o vamos a tener la oportunidad no solamente de hacer llamadas telefónicas, sino podemos manejar desde cuestiones educativas, cuestiones de personales como puede ser la banca, redes sociales, en fin. Entonces vemos que estos teléfonos o estos dispositivos son socialmente aceptados. Algunos son más caros que otros, algunos pueden tener un costo razonable, otros pueden ser un tanto cuanto más caros. Sin embargo, nos sirven para interactuar con las demás personas, nos dan cierta autonomía, nos dan cierta independencia y estos teléfonos inteligentes también trabajan de manera autónoma. Aquí es algo interesante, es que hoy en día, y eso lo veremos en otro momento, lo puede utilizar desde un niño hasta un adulto mayor. Y en el caso de los niños, pues sí tendríamos que considerar el tiempo de pantalla que un niño debe de tener, ¿no? Hay diversos estudios que nos dan los indicadores del tiempo de pantalla y a partir de qué edad se recomienda. Sin embargo, hay que considerar que estos estudios están hechos en niños normovisuales. En el caso de las personas que presentan una determinada condición, llámese visual, llámese motora, llámese intelectual o de cualquier otro tipo a nivel sensorial, obviamente estos tiempos van a tener que tener variaciones, ¿no? Y siempre y cuando no sean para solamente cuestiones de entretenimiento, sino en realidad estén enfocadas para cuestiones de un aprendizaje formal. Entonces, nosotros tenemos que considerar que estos dispositivos son fáciles de llevar. Algunas aplicaciones van a ser gratuitas, otras van a tener un costo. En el caso de las personas con visión baja, las van a poder utilizar ya sea con ayudas ópticas o con ayudas no ópticas.
Y algo muy importante es que sí, siempre se va a requerir de una instrucción y que al ser un aprendizaje va a llevar un proceso y va a depender muchísimos factores esos procesos de aprendizaje. Podemos pasar a la siguiente, Ale. Gracias. Pero nosotros tenemos que considerar esto. ¿Qué es una app? ¿No? Pues ahora les llamamos apps y como la doctora Medina lo refería, pues no es otra cosa más que un programa elaborado mediante un software, ¿no? Para funcionar ahora en un dispositivo. Cuento y sí tiene que ver ya obviamente con el tiempo que llevo dedicándome a esto. La doctora Medina amablemente puso 30 años, llevo 34 años dedicándome a esto. Y me tocó ver todo el surgimiento a nivel de todo lo que es software y hardware, ¿no? Para las personas con discapacidad visual. Desde los primeros programas que hubo, hablaba yo en alguna ocasión, el primer programa que me tocó trabajar fue uno que se llamaba Screen Reader, hecho por IBM, y fui de las primeras personas que IBM capacitó acá en México para trabajar el Screen Reader, y de ahí se despegaron N cantidad de programas. Recuerdo muy bien el año, fue en 1994, probablemente varios de ustedes no habían nacido, ¿no? Ya cuando comenzamos a meternos en esta parte de todo lo que era la tiflotecnología. Entonces, hablar hoy de las apps, les decía, pues no es otra cosa más que hablar de un software, de un programa, y que nos va a permitir acceder a cuestiones profesionales, a servicios, desde poder pedir ahora, inclusive, hacer el supermercado a través de una app, o comprar cualquier ropa o cualquier otra necesidad que tengamos. Nos permite estar informados, y tenemos una gama de posibilidades, ¿no? Nos permite poder llegar a un lugar, hacer cuestiones de negocios y tienen gran variedad. La verdad es que hoy en día hay aplicaciones para todo. Entonces, algunas son fáciles de utilizar, otras no tanto. Vuelvo a insistir, requieren, como todo, de una capacitación. Y vamos a ver por qué es muy importante. Ojo con lo que voy a comentar, porque a veces se puede malinterpretar. En muchas áreas se va evolucionando y desafortunadamente, en el caso de las personas con ceguera principalmente, los procesos de habilitación y de rehabilitación se siguen manejando como hace 60, 70 años. Y no digo que estén mal, o sea, no digo que esté mal utilizar un braille. De hecho, ahora hay aplicaciones que nos permiten aprender braille, tanto al normovisual como a la persona con discapacidad visual, ¿no? Y a través de la pantalla touch. Entonces, eh, Mira, braille hay, por aplicación. sí, 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 sí. Por ejemplo, les puedo decir, para quien tenga iPhone, hay una aplicación que se llama Visual Brailler, y esta aplicación les permite utilizar como si estuvieran utilizando una máquina Perkins, ¿no? Y tú puedes escribir ahí en braille. Y no es la única aplicación, hay muchísimas otras. Se llama Visual Brailler, como si fueran a poner braille, pero con R al final. Lo que sí tengo que aclarar es que esta aplicación solamente funciona para el sistema iOS, no está para Android, pero debe de haber una parecida en Android. Es bastante interesante poderla utilizar, eh, y obviamente se puede conectar a una impresora braille, ¿no? Y se pueden tomar los apuntes y se puede guardar la información. No es la única aplicación y por eso les decía, algo que sí creo es que la persona tiene derecho, es un derecho el poder acceder a la tecnología, ¿no? E insisto, y no está mal escribir con una regleta y con un punzón, como varios de nosotros aprendimos el sistema Braille. Creo que es algo fabuloso, pero también es algo fabuloso poder acceder a esta parte de la tecnología
E insisto, y es un derecho que tiene la persona con discapacidad, sin importar si es un niño, si es un adulto o es un adulto mayor. Sí, por favor, cambia la diapositiva, ¿vale? Fíjense, esto es bastante interesante. Android es el sistema operativo que se ha dedicado a desarrollar más aplicaciones, ¿no? Está considerado que tiene un poco más del 70% en el desarrollo de aplicaciones. El sistema iOS, que es, sí, efectivamente, Paula, es esa la aplicación que les decía. El sistema iOS ha desarrollado el 28.8% y otros sistemas operativos solamente han desarrollado el 0.72%, ¿no? Entonces, esto es interesante lo que ha sucedido con otros desarrolladores, como en otros sistemas operativos, como puede ser Linux, como puede ser Windows, ¿no? Nosotros tenemos que considerar que hasta en esta parte de las apps vamos a tener tres tipos de apps, aquellas que llamamos nativas o que son propias o específicas de un sistema operativo como puede ser Windows, como puede ser iOS, como puede ser Android. Vamos a tener las apps web que son propias, no requieren instalarse, ya están en un dispositivo como puede ser Google, como puede ser Mozilla, como puede ser, eh, bueno, de hecho el Explorer ya no existe, ya está eliminado, como puede ser Safari en el caso de las Mac. Y van a estar las híbridas, que no son específicas para un sistema operativo, pero que son compatibles como con cualquier sistema operativo, como puede ser WhatsApp, como puede ser Facebook, como puede ser Netflix o cualquiera de las plataformas que hoy utilizamos para ver películas, series o deportes, ¿no? Entonces, estas aplicaciones obviamente también las puede utilizar una persona con discapacidad visual y va a requerir, lo que sí es que no las va a poder trabajar algunas de manera directa, sino sí va a requerir tener una configuración en el teléfono para poder acceder a estas aplicaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Este también me gusta, es interesante. Es un estudio que realizó este autor en 2021, donde en ese momento encontró 30 aplicaciones para personas con discapacidad visual. Ahora, a la fecha, hay más de 50 aplicaciones. Y en específico se enfocó a las aplicaciones que existían para personas con visión baja bajo el sistema operativo de Android y de iOS. Algo importante, y eso lo aclaran cuando sacan este artículo por la Academia Americana de Oftalmología, que estos dispositivos no están respaldados obviamente por la Academia Americana de Oftalmología, simplemente fue un estudio que se realizó y el contenido es más de tipo informativo. Pero aquí lo interesante es precisamente cómo el área oftalmológica o el área clínica a través de los oftalmólogos y de los optometristas, ya en esta parte hay un impacto mayor porque ya no solamente es la cuestión de tratamiento a nivel quirúrgico o a través de algún medicamento, sino también el poder prescribir alguna app que pueda favorecer a los pacientes, ¿no? Entonces, insisto, algo muy importante es que todos tenemos que estar informados a nivel médico, a nivel social, a nivel escolar. La verdad es que a nivel escolar, desafortunadamente, presentamos mucho rezago en cuanto a esta parte de uso de las tecnologías, ¿no? Los docentes de pronto no tienen una formación específica en todo lo que tiene que ver en tecnologías para personas con discapacidad y ya no se diga para discapacidad visual. Entonces sí es muy importante el poder estar informados en esta área, que la información sea veraz, ¿no?
el uso de un teléfono inteligente y de estas aplicaciones, como todo, va a tener sus cosas a favor y va a tener sus cosas en contra, ¿no? La mayoría de las aplicaciones en realidad van a ser fáciles de usar, pero tenemos la contraparte que sí se requiere de una capacitación. Gran parte de ellas son gratuitas y hay otras que sí tienen un costo y que el costo en ocasiones sí llega a ser elevado. Lo que hemos venido comentando se pueden utilizar para cuestiones de finanza, lectura, ubicación, en fin, sirven para que facilitarnos la vida diaria. Si regresamos al anterior área, por favor. Y otra cosa muy importante, aquí está un dato, las hay para diversas edades. Lo que les decía, hay estudios también en específico que nos indica qué es lo recomendable. Sin embargo, tenemos que considerar el ser flexibles, porque cuando tú presentas una condición, y en este caso estamos hablando de la discapacidad visual, pues no podemos también casarnos de esa manera tan estricta, ¿no? Donde te dicen, un niño de 2 años no puede utilizar o no le favorece el utilizar un dispositivo. No, pues al niño no, pero yo en la parte de como terapia sí la voy a utilizar y sí lo voy a aplicar. Y lo voy a aplicar por pequeños periodos de tiempo, ¿no? Eh, Otra de las en cuanto a las cuestiones de desventaja o negativas que encontramos es que sí, aunque no lo creamos todavía, hay personas que no pueden acceder a un dispositivo móvil, llámenle como lo que sea una computadora, un iPad, una tablet. Las aplicaciones, la mayoría van a requerir tener una conexión a Internet y siempre vamos a requerir una persona que nos capacite, ¿no? Y que maneje de manera adecuada. De hecho, es sorprendente, bueno, en realidad no tendría que ser sorprendente, es algo bonito, más bien sería calificativo, que una persona, hay diversas personas que presentan ceguera o que presentan visión baja y que ahora se dedican a la parte de la capacitación en estas aplicaciones, ¿no? Y lo hacen bastante bien. El adulto mayor sucede un fenómeno porque a veces puede tener su teléfono, su dispositivo electrónico, tiene la disposición, pero ya comienzan a impactar otros factores que no nos permite que le sea tan fácil el aprender a utilizar estas aplicaciones, ¿no? Hay quien lo hace muy bien, pero en la mayoría de los casos les cuesta trabajo y tenemos que estarlo repasando una y otra vez y algunos terminan abortando la misión y otros terminan lográndolo. También hay que decir eso, tenemos ambas cosas suceden. Entonces, nosotros es importante que consideremos esta situación, que no solamente el hecho de existir la aplicación ya me va a favorecer, sino hay otros factores que nos van a terminar impactando tanto de manera positiva o de forma negativa. Podremos pasar a la siguiente. Dale, por favor. Y, por ejemplo, tanto en los sistemas operativos, hablemos de las que son propiamente aquellas aplicaciones de aquella configuración que yo puedo trabajar propiamente tanto en el sistema Android como en el sistema de iOS de Apple. Tenemos la opción de accesibilidad en ambos casos, pero sí funciona de manera diferente. Una realidad es que en lo personal sí me caso más con el sistema de iOS porque sí se me hace más amigable, más fácil de manejar y como que sí me ofrece gran variedad de opciones y posibilidades. ¿Qué es lo que sucede con Android? Con Android es algo muy curioso porque a veces cuando hablo de estas opciones que tienes de accesibilidad, no aparecen las mismas en todos los Android. No es lo mismo traer un Apple a traer un Samsung o a traer un Huawei, ¿no? De pronto, al ser una marca diferente y que los tres están funcionando bajo el sistema de Android, sí puede ser que algunos tengan algunas opciones de accesibilidad, pero que no tengan las mismas. Y esta sí es una de las situaciones que llega a suceder. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Sí, es curioso, doctora, porque a pesar de que Android tiene más apps,
en esta parte de accesibilidad, no todos los, vuelvo a insistir, no todos los Android tienen lo mismo. Por ejemplo, en el caso de iOS, me ofrece en específico en cuanto a las funciones de accesibilidad, considera a las personas que presentan una condición visual, a las personas que presentan alguna condición física o motora, a los que presentan alguna condición auditiva o en general puedo acceder a otras opciones de accesibilidad. En el caso de la visión, sí vamos a tener lo que es el voiceover, que propicia que mi teléfono pueda trabajar de una manera parlante. Vamos a tener las opciones de zoom o de amplificación, ¿no? Vamos a tener la opción de lupa, en que yo puedo utilizar mi teléfono como una lupa electrónica, así como existe el Pebbles. También voy a poder utilizar el teléfono como una lupa electrónica. Voy a poder manejar la cuestión de movimiento para no perderme el contenido de lo que puedo leer y las descripciones de audio. Y era lo que les comentaba, sí tengo mayor cantidad de opciones en cuanto a la accesibilidad. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa en Android. La siguiente, Ale, por favor. Y miren, aquí como en Android sí cambia la situación. Es un menú diferente, permite poder controlar el dispositivo. Puedo administrarlo de manera diferente de lo que sucede con el sistema de iOS. Y me va a permitir hacer una combinación en las teclas del volumen, cómo puedo manejar los servicios de descarga, cómo puedo manejar los lectores de pantalla. Me pregunta la doctora Rosario que si una persona adulto mayor que siempre ha tenido un Android podría acostumbrarse a un iOS. Sí, o sea, a final de cuentas, es como si tú manejaste gran parte de tu vida un automóvil marca Honda y de pronto decides cambiar a un Ford, ¿no? O a un Chevrolet. O sea, de pronto nos familiarizamos con ciertas marcas y ciertas formas de trabajar, pero eso no quiere decir que no podamos aprender otras. En el caso del adulto mayor, pues sí, a veces lo que les decía, le cuesta más trabajo, más cuando ya se familiarizó con un sistema operativo. Eh, pero eso no quiere decir que no lo puede llegar a hacer. O sea, sí, tal vez le sea inclusive más fácil o tal vez se le complique. O sea, siempre hablo de las dos posibilidades. Creo que el grave problema que tendríamos sería decir no lo va a poder hacer o decir sí lo va a poder hacer. Nuestra responsabilidad es darle las opciones, las posibilidades y que él pueda decidir si le es más fácil o no. Entonces, si la persona tiene la posibilidad de trabajar con cualquiera de los dos sistemas operativos, pues sería creo que lo mejor, ¿no? El que tenga esa posibilidad y que él pueda ver cuál es en esta cuestión de accesibilidad, cuál es el que se le facilita o cuál es el que tiene un impacto positivo en ella, ¿no? Para todas las actividades que tenga que realizar. Ok, la doctora Rosario nos pregunta que si los hijos quieren comprarle al papá un iPhone, pero no sabe si lo aprenderá. Pues a veces terminamos aprendiendo por necesidad. Siempre les comento en esta cuestión me gusta mucho de las teorías del aprendizaje porque siempre les digo, en los aprendizajes informales, la mayoría de las veces tenemos que aprender por necesidad y no por gusto. Entonces, si a final de cuentas, por alguna razón, el teléfono con el que ya llevaba 4 o 5 años y bajo el sistema operativo de Android deja de funcionar y de pronto los hijos decidieron comprarle un iPhone, pues tiene la necesidad de aprenderlo a usar porque si no, no se va a poder comunicar o no va a poder acceder a ciertas aplicaciones que probablemente ya venía manejando. Entonces, sí, a veces esta necesidad, o la mayoría de las ocasiones, esta necesidad hace que podamos acceder a nuevos aprendizajes. Algo muy importante, y hay una teoría del aprendizaje de Ausberg que me gusta mucho, que es la teoría del aprendizaje significativo,
Y me gusta porque hay algo que él llama anclajes y dice que tú requieres tener ciertos conocimientos previos para poder acceder a nuevos aprendizajes. Y de alguna manera el que hayas tenido un aprendizaje previo manejando un Android te da esos anclajes para poder manejar el sistema de iOS. Y lo que les decía, lo puede encontrar que es más amigable, más fácil de manejar y que accede más rápido a las cosas. A veces a mí me sucede que cuando estoy manejando un Android, me desespero porque no encuentro con esa facilidad con la que encuentro las cosas en iOS, tal vez porque ya estoy muy habituado en el sistema de iOS, ¿no? Eso no quiere decir que no maneje Android, pero sí así como que de pronto tengo que buscar cuál es el equivalente. Pero, insisto, les tenemos que dar siempre la oportunidad. Esto es a veces como el vino. ¿Cuál es el mejor vino? ¿Cuál creen que sea el mejor vino? El que me Para... gusta. Exactamente, exactamente, ese es el mejor vino, el que me gusta en realidad, ¿no? Entonces acá de pronto puede suceder lo mismo. O sea, ¿cuál va a ser el mejor sistema operativo? El que para mí sea el más amigable, el que me sea más fácil, el que me permite acceder de una manera más fácil y eficiente a las necesidades que tengo, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que tendríamos que considerar. Pasamos a la siguiente, Ale, por favor. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo de lo que sucede en el caso de VoiceOver, que es la configuración que hacemos en el mismo teléfono para que se vuelva parlante. Entonces, VoiceOver, a ver si podemos correr el video del lado izquierdo, ¿vale? Este, le hacemos clic para que vean cómo se activa el VoiceOver y yo voy a tener una gama de opciones y posibilidades al hacer mi teléfono parlante porque voy a poder manejar la velocidad del habla, la verbosidad, o sea, puedo utilizarlo, les decía, con un dispositivo braille, puedo manejar las cuestiones de audio, puedo manejar comandos, en fin, tengo una gama de posibilidades. No se escuchó el audio, pero ahí lo que hicimos en el video es activar precisamente el voiceover. Nos vamos a la configuración y de ahí de la configuración nos vamos a la opción de accesibilidad y de ahí ya tengo la posibilidad de escoger el voiceover y de esta manera escojo mi sistema parlante. Le puedo poner... Sí estaba, Eh, perdón, Raúl, estaba el sistema, pero creo que a la hora de que compartí la pantalla no le puse lo del audio, pero si necesitas que eso suceda, dejo de compartir y regresamos, o si tú les no, haces la descripción. continuamos, Ale. Ya, sí, ya habrá otro momento. Bueno, los vamos a invitar. Recordemos que este solamente es un webinar y después recibirán una invitación para donde ya en un curso podemos ver con calma cómo hacemos toda la configuración del VoiceOver y todas las gamas de posibilidades que tenemos, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, Ale, por favor. Y miren, y aquí está en Android, el lector de pantalla es el TalkBack y funcionan muy similar, ¿no? Uno del otro, pero este es para Android, pero podemos manejar la velocidad, podemos manejar el volumen. Cuando las personas ya tienen cierta experiencia en esto, ya llevan un tiempo manejándolo, la verdad es que la velocidad a lo que lo tienen es muy rápido y solamente ellos a veces lo entienden de tan rápido que es. A un principio, como que sí nos cuesta trabajo porque lo queremos callar porque nos va haciendo una descripción de todo, nos ubica muy bien en la pantalla en donde estamos y todo hace una descripción. Pero ya después la velocidad la modificamos, inclusive pueden bajar el audio y ellos, ya las personas que llevan muchísimo tiempo utilizándolo, lo entienden muy bien, aún manejándolo a una alta velocidad y con un audio bajito. En la siguiente, Ale, por favor.
Y miren, aquí tenemos otra opción en Android, que es un lector de pantalla. Regresamos a la siguiente, en la anterior área, por favor. ¿Cómo podemos utilizar, por ejemplo, la parte del lector de pantalla? Entonces, lo seleccionamos y nosotros indicamos los elementos con los que vamos a trabajar para poder leer esa pantalla en voz alta. Me permite tener una configuración y si ustedes se percatan, lo que está sombreado, vamos viendo que es la parte donde va leyendo. Esta opción, por ejemplo, no está, no la tenemos en iOS, y lo que les decía, pues sí tienen sus variaciones, ¿no? Van a tener cosas positivas o cosas a favor, y otras pues, no tanto van a estar ausentes. En la siguiente, Ale, por favor. Miren, en el caso de iOS, para las personas con visión baja, tenemos la opción del zoom. Sí, el lector de pantalla, eso sí, viene en todos los celulares. Está garantizado, y no solamente en los celulares, vienen las computadoras, vienen los sistemas operativos Windows 10, Windows 11. En el caso de Mac, vienen todos sus sistemas operativos, llámese Catalina o el que estén utilizando. Y sí, ya aparecen. Recordemos que esto ya viene como parte del sistema operativo cuando veíamos los tres tipos de apps que hay, y estas ya vienen incluidas en el sistema operativo y solamente las tenemos que configurar. Entonces, esta parte sí es interesante. El día de ayer precisamente veía a una paciente con aniridia y catarata que utiliza la computadora, pero que no sabía que dentro de su computadora tenía ya una opción de amplificador de pantalla. Entonces, pues es en una de las cosas que nos tuvimos que poner a trabajar en la parte de configuración para que ella pueda utilizar de una manera más fácil su computadora. Ah, sí, es Débora. Gracias, Débora. Aquí está Débora. Me dijo, de mí no vas a estar hablando. Pues sí, fue Débora. Ok, y miren, aquí está en Android cómo se puede hacer la amplificación de la pantalla, ¿no? Igual nos metemos a la parte de configuración y también nos va a dar una serie de opciones. Y miren, aquí sale en el video ya la amplificación de la pantalla. Podemos observar y podemos también escoger el tamaño según lo que tengamos que hacer o que tengamos que realizar. Y de pronto, lo que les decía, vamos a tener nosotros opciones para modificar el tamaño de la pantalla o del texto. Podemos utilizar contrastes, podemos utilizar negritas, texto más grande, forma de los botones. Podemos poner etiquetas de activo o inactivo, diferenciar con color, sin color, invertir la polaridad, utilizar filtros, reducir el puntero o aumentar el tamaño o ponerle algún contraste. Cómo vamos a trabajar la parte del brillo, que se vuelve sumamente importante, y dependiendo de la patología, cómo podemos utilizar las opciones de brillo y de contraste. Entonces, aquí de su lado izquierdo de la pantalla está corriendo un video donde podemos observar cómo manejamos esta parte de la configuración. Lo que les comentaba, ahorita obviamente lo estamos manejando nada más mediante un video y probablemente se nos vayan algunos detalles, pero ya después vamos a tener la oportunidad de tener un curso donde lo vamos a ver de una manera más específica y detallada. Bajo el sistema de Android, también vamos a poder manejar en la pantalla, modificar el tamaño de la fuente y el tamaño de la pantalla. Ahorita lo van a ver, miren. Aquí en el video podemos observar cómo podemos incrementar o disminuir tanto el texto como el tamaño de las aplicaciones, ¿no? Y ahí se puede observar. Les decía, en el caso de iOS también tenemos la opción para poder utilizar el teléfono como una lupa electrónica, ¿sí?
Y una vez que nosotros activamos la parte de lupa, doy con los dedos, con 3 dedos, presiono 3 veces y se va a poder utilizar ya la lupa. Aquí tenemos el ejemplo en el video del lado izquierdo. Ahí vemos cómo se amplificó y podemos seguir amplificando más. Podemos hacer un ajuste automático. Ahí lo pueden observar. Podemos manejar el brillo, invertir la polaridad, manejar los contrastes. Me ofrece una gama de opciones y posibilidades. E insisto, lo que les decía, obviamente todo esto siempre requiere de una capacitación, ¿no? Entonces, vemos aquí las opciones que tenemos en específico bajo el sistema de iOS para las cuestiones de pantalla y tamaño del texto. Pues vemos que me da una gama de opciones y posibilidades. Puedo manejar las letras en negrita, puedo tener el texto más grande, puedo invertir la polaridad, puedo reducir la transparencia o puedo incrementar o disminuir los contrastes, puedo utilizar filtros de colores, en fin, tengo una gama de opciones y posibilidades. Y lo mismo puedo hacer en la pantalla de iOS. Pasamos a la siguiente, Ale, por favor. Me voy a ir un poco más rápido por cuestión de tiempo. Vamos a tener aplicaciones por función, y esto es importante, poder entender que podemos tener, fíjense, nosotros las agrupamos en las que son amplificadores de pantalla, las que son parlantes, las que son escáneres, las que nos sirven para explorar y las que nos sirven para la vida diaria. Esto es importante tenerlo considerado en la siguiente, por favor, Ale, porque recordemos que estas aplicaciones van a ser externas. Aquí están lo que les comentaba, las últimas para la vida diaria. En el caso de los amplificadores de pantalla, lo que nos van a permitir es presentar el contenido de una pantalla de manera ampliada, pero ya no solamente para el caso de los teléfonos o de el iPad o de la tablet, también lo podemos hacer en el caso de las computadoras o de las laptops. La siguiente, Ale, por favor. Miren, por ejemplo, vamos a tener dentro de estos amplificadores de pantalla, bueno, estos son para Android, son aplicaciones para Android. Tenemos estas 4 y podemos observar cómo sí todo nos lo presentan más amplificado, con contraste, podemos manejar filtros, podemos manejar los colores y también vamos a poder determinar el tamaño que queremos utilizar. Es curioso, si ustedes se fijan, todas estas aplicaciones son para Android y no encontramos, en el caso de iOS, porque iOS maneja su propia aplicación ya dentro de la configuración para poder lograr esto. La siguiente, Ale, por favor. En el caso de las Lab o de las PC, están estos programas. El que más he manejado es el ZoomText y el Lunar. La verdad es que es increíble poder manejar esto porque me ofrece una gama de opciones y de posibilidades para poder trabajar, para que la persona con visión baja pueda trabajar con la computadora. Una desventaja que sí tenemos es que obviamente, por ejemplo, en el caso de ZoomText y todos estos programas, acá en México salen más caros adquirirlos. Si uno ve el costo de qué valor tiene en Estados Unidos o en Canadá y qué valor tiene aquí en México, pues obviamente hay un incremento hasta de un 60% con respecto a lo que valen allá. Pero, curiosamente, cuando la empresa se detecta, si yo escribo y digo que quiero comprar un text, pero ellos detectan que yo estoy acá en México, inmediatamente me redireccionan con el proveedor de acá y entonces el precio cambia totalmente, ¿no? Una licencia de ZoomText debe de estar alrededor acá en México como de 25,000 pesos, cuando en Estados Unidos o Canadá me cuesta 8,000 pesos comprarlo, ¿no? Entonces sí vemos que hay una... Sí. ¿Y se puede comprar en Estados Unidos e instalarlo aquí o ellos lo detectan?
No, ellos lo detectan. Les voy a contar, este es un chisme que no debería de hacerlo, pero sí les voy a decir lo que hizo un papá. Afortunadamente, pues él se dedica, es ingeniero en sistemas, y lo que él hizo es crear una dirección, una IAP, como si estuviera allá en Estados Unidos, pero estando desde aquí en México. Y ya con esa dirección de IAP pudo comprar el software para su hijo. Entonces, pues con eso lo logró, ¿no? Siempre hay formas de poder hacer las cosas, siempre, ¿no? Por ejemplo, Silvia nos está dando ahí una sugerencia de cómo se puede hacer, pero sí, siempre hay formas de poderlo hacer, porque además te lo envían directamente para tu computadora. A ver, déjenme revisar, me llamó la atención la pregunta. Carla dice, ¿en esas aplicaciones para hacer es necesario ir a la casa o instalarlo y capacitarlo? Sí, obviamente sí es importante. Cuando tú compras el software, obviamente ya te envían la licencia porque ya lo pueden bajar a manera de demo. Y lo que va a hacer ahora la empresa es enviarte la licencia, ¿no? Y una vez que te envían la licencia, pues ya puedes comenzar a trabajar. Cuando tú lo tienes a manera de demo, te dura 40 o 50 minutos y se da de baja y lo vas a tener que volver a cargar. Ya cuando tienes la licencia, pues obviamente eso no va a suceder. Hay licencias que son anuales y hay otras que ya son forever, ¿no? Pero, y sí, lo que les decía, como todo, siempre se requiere una capacitación. Y en ocasiones, depende de dónde lo hayas instalado. Obviamente, si lo instaló en una PC, pues sí vas a tener que ir a su casa. Si lo instaló en una lab, pues va a ser más fácil porque sí puede venir acá de pronto al consultorio y acá de pronto trabajamos en esta capacitación. A ver, tenemos un comentario de Silvia. Yo vivo en Estados Unidos y trabajo en México, entonces cambio el servicio. Pues sí, o sea, con esa ventaja que tiene Silvia Macías, pues sí, de pronto es fácil poder hacer ese switch para poder adquirir el software. Y les digo, siempre hay formas o maneras para poderlo hacer, ¿no? Vamos a tener lo que son las lupas electrónicas, tenemos software en especie, perdón, aplicaciones, vamos a tener apps que permite utilizar los dispositivos, tanto las tablets, los iPads o los teléfonos como lupas electrónicas. La siguiente, Ale, por favor. Y estos son, si me preguntan, Raúl, ¿cuál es el que más me recomiendas? Es el Supervision Mini. Es el que ven donde está ese como Superman en azul. Es el que más les recomiendo. Una ventaja que tiene es que es gratuito y funciona tanto para el sistema iOS como para el sistema Android. Y una ventaja que tienes es que no solamente te va a servir como lupa electrónica, también te sirve como telescopio, porque te sirve para ver cosas a distancia lejana, intermedia y cercana. Y tiene toda esa gama de posibilidades. Sí, así es, Mariana, es muy bueno, es de lo mejor que hay. Y les digo, creo que una de las mejores ventajas que tiene es que es gratuito. O sea, tiene muy buena resolución. Eh, ok, comenta Rosario que Supervision ya no está en Play Store. No lo sé, como yo ya los tengo instalados, ahí sí no me he dado a la tarea de saber si siguen estando en el Play Store. Me ha pasado que no todos los dispositivos son compatibles para Supervision. Ok, ese dato es importante. Pues, miren, era lo que les comentaba. En Android podemos tener muchísimas variaciones, de pronto con algunas aplicaciones. En cuanto a Supervision Mini, yo les puedo decir que en el sistema de iOS, tanto en un iPad como en un iPhone, diferentes versiones de iPhone, los he podido instalar y nunca he tenido problemas, ¿no? Pero en Android sí depende mucho del celular, como bien refiere Maritza, ¿no? O sea, sí, ahí era lo que les comentaba. Android a veces tiene sus ventajas y llega también a tener sus desventajas. Yo lo tengo en Android, no todos los Android en los celulares pueden encontrar el Supervision, así es. Por eso, ¿cuál es uno de los Android que mejor sí he podido ver? El Samsung, ¿no?
Samsung, que trabaja con el sistema operativo de Android, sí permite el mayor número de aplicaciones, ¿no? Y sí, lo que les comentaba, en iOS siempre es más fácil. Miren, aquí Rosario Espinosa, amablemente, la doctora nos dice que Samsung es excelente y no es comercial, pero sí, la verdad es que sí, es de los mejores dispositivos. Siguiente, Ale, por favor. En cuanto a las opciones parlantes, ya vimos las que están dentro del teléfono y vamos a ver aplicaciones externas también para, no solamente para el teléfono, sino también para las computadoras. La siguiente, Ale, por favor. Y vamos a encontrar aquí el más conocido, el más popular y el más potente de todos en cuanto a sistemas parlantes y que obviamente no es novedoso para nadie, el JAWS, ¿no? Para Windows. Tiene más de 20 años, este sistema parlante es de lo mejor que hay. No quiere decir que es el único. Eh, tenemos uno que es gratuito y que funciona muy similar al JAWS, que es el NVDA, NVDA, conocido comúnmente, y ese es gratuito, ¿no? A diferencia del JAWS, que para obtener la licencia, si no tienes la licencia, pues solamente lo que te decía, lo puedes instalar en tu computadora, pero lo instalas a manera de demo y te va a durar 40, 50 minutos. Pero el NVDA, ese funciona igual y es gratuito. Y además es portátil porque lo puedes poner en una USB y ponerlo en cualquier computadora. Entonces, sí es importante considerar esta parte para poder tener esta opción de hacerlo parlante, así como estaba el ZoomText, vamos a tener el sistema parlante para las computadoras. En la siguiente, Ale, por favor. En cuanto a escáneres, que se vuelve sumamente importante por la cuestión de la lectura que se tiene que hacer a veces de algún libro o de documentos, acá no hay nada novedoso en realidad. La mayoría de estos escáneres los utilizamos las personas o de estas aplicaciones escáner. Si pasas a la siguiente área, por favor, vamos a encontrar, por ejemplo, el Genius Scan, vamos a encontrar el Adobe Reader, que es de lo más conocido, el Office Lens y el Drive, por ejemplo, que pues, es de lo que más utilizamos. La verdad es que aquí hay que pagar por algunos, otros no, pero sí es importante capacitar siempre a la persona con discapacidad visual para que pueda escanear sus documentos y después le pueda dar lectura con alguna otra de las aplicaciones que ya hemos visto. Para poder lograr una autosuficiencia en el desplazamiento, aquí viene algo interesante. Sé que a nivel mundial, durante muchísimos años, les decía, durante más de 70 años hemos utilizado el término de orientación y movilidad. Ahora hablamos de una autosuficiencia en el desplazamiento y hay toda una justificación que en este momento no voy a entrar en eso, pero las personas que están en el diplomado vamos a tener un módulo específico para poder explicar el por qué hablamos de ahora de una autosuficiencia en el desplazamiento y cómo la orientación y movilidad no es que haya dejado de existir, sigue existiendo y forma parte de esta autosuficiencia en el desplazamiento. Ok, para lograr esta autosuficiencia en el desplazamiento, vamos a tener aplicaciones. De las que más les recomiendo es la de Lazarillo y la de Asus. O sea, son de lo mejor que hay. Blind Square también se las recomiendo. Be My Eyes es una aplicación increíble porque ahí estamos trabajando en vivo. Alguien desde otra parte, puede ser de aquí, de México o de otro país que habla español o que puede ser en inglés o en cualquier otro idioma, dependiendo. Pero alguien va a ser efectivamente mis ojos y me va a ayudar a poder desempeñar una tarea o poder llegar a algún lugar. Esa es la parte increíble de Be My Eyes. Alguien mencionaba el otro día que era voluntario y que siempre se conecta muy feliz esperando que alguien solicite su ayuda y que en 2 años nadie había solicitado su ayuda. Pero vuelvo a insistir, a veces el grave problema es que no se conocen. O sea, puede estar la aplicación, pero si la persona con discapacidad visual no sabe que existe esta aplicación, pues obviamente no se va a conectar, ¿no? Pero
es importante saber que Be My Eyes es una de las mejores aplicaciones que se han creado, y más porque estás trabajando en línea y tiempo real con otra persona que te apoya. Hay personas, sí, ¿cómo puedo utilizar Lazarillo? Lazarillo funciona muy similar, hagan de cuenta, al Waze o al Google Maps, pero te da datos más específicos, o sea, al igual que Lazus, te dicen, por ejemplo, estás caminando en la calle de Cerro de la Estrella, de tu lado derecho vas pasando por el número 132, de tu lado izquierdo encuentras la barbería de Don Toño, o sea, te va dando datos así súper específicos y te orienta constantemente hacia dónde tienes que girar o moverte dependiendo hacia dónde te diriges. Es bastante interesante trabajar cuestiones, en el caso de las personas con visión baja y de las personas con ceguera, me ha tocado trabajarlo en ambos casos, estar trabajando sobre la parte del entrenamiento en la autosuficiencia en el desplazamiento y estar utilizando una de estas aplicaciones. Hagan de cuenta, voy y lo dejo en algún lugar retirado que quede por lo menos más de 5 kilómetros de donde estamos, y entonces él va a tener que sacar su aplicación, va a tener que escribir la dirección y va a tener que, obviamente, dejarse desplazar. Verónica nos comenta que Lazarillo funciona en algunos espacios interiores como universidad. Sí, es correcto. Siempre y cuando tenga registrado. Recuerden que algo muy importante, y ahora con el uso de la IA, se vuelve muy importante el poder alimentar de esta información de los centros comerciales y lugares. Ahorita que les comentaba de la IA, va a llegar un punto en que todas estas aplicaciones van a desaparecer debido a la inteligencia artificial. Se está alimentando tanto de todo esto que la inteligencia artificial va a llegar a un punto donde tú nada más le vas a referir cuál es tu necesidad y ya va a comenzar a sustituir a todas estas aplicaciones, ¿no? Estamos a un corto tiempo de que esto suceda, pero en lo que sucede, pues vamos a seguir utilizando estas aplicaciones, lo que les decía que sí es muy importante que las personas las puedan utilizar, ¿no? Y que nosotros las conozcamos y que podamos trabajar en esta parte de la capacitación y en el entrenamiento de las mismas. Ya vamos a terminar. Para la vida diaria también vamos a tener diversas aplicaciones. Vamos a tener aplicaciones que nos permiten reconocer desde color, dinero, detectar si en el caso de las personas con ceguera, por ejemplo, si en alguna habitación hay la luz la dejaron prendida o apagada. Hay aplicaciones que nos sirven para, que nos describen qué hay en un contexto, nos dice cuántas sillas hay, de qué color son, dónde están ubicadas, si hay alguna pantalla, si hay cuadros, en fin, nos hacen una descripción de todo lo que hay, ¿no? Miren, hay aplicaciones específicas para poder identificar los medicamentos. Vista es una de las mejores aplicaciones porque les decía también, esta nos sirve para poder identificar contextos, para podernos desplazar y nos hace una descripción general. Trabajan ya varias de estas aplicaciones, están trabajando con inteligencia artificial. Ok. Interesante lo que nos dice Josafat. Dice que Lazarillo solo me mencionaba los comercios que están afuera del centro comercial de Mítica, eso es acá en la Ciudad de México. Hoy estuve en Mítica y no me decía nada de adentro. Probablemente, Josafat, es debido a que todavía no están con esta parte de poder recibir la información de los diversos niveles. Si no mal recuerdo, Mítica tiene 4 o 5 niveles y la gama de tiendas que hay en ellos, y alguien no se ha encargado de meter esta información, pero en el momento en que alguien lo haga, irá apareciendo, ¿no?, todos los comercios y tendrá mayor precisión, pero lo que nos comentas es bastante importante, José Pablo. Y esto les va a interesar principalmente a los optometristas porque son aplicaciones que se utilizan para
dar tratamiento o de manera terapéutica en el caso de las personas que presentan alguna ambliopía, algún tipo de ambliopía por diversas razones. Y tenemos N cantidad también de apps que nos pueden servir. Hay una que no es una app, es un programa, se utiliza de manera virtual con las gafas, con los goggles, y aparte con los controles, que es el Vivid Vision. La verdad es que es de lo mejor que he visto para trabajar la ambliopía en procesos de rehabilitación, y no solamente para la ambliopía, también es muy bueno para trabajar rehabilitación visual. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y estas son también para trabajar ambliopía en caso de niños. Miren, estos son algunos ejemplos de ambliopía training que me permite estar trabajando con los niños, ¿no? La siguiente, Ale, por favor. Y obviamente es más fácil cuando lo trabajamos en una tablet o en un iPad. Este es bastante bueno, se los recomiendo. Son 4 programas y nos va dando diversos N cantidad de ejercicios. La verdad es que sí he obtenido resultados positivos en la mayoría de los casos en que lo he tenido la oportunidad de trabajarlo. Sí hay que invertirle, obviamente, estos tienen un costo, pero déjenme decirles que vale la pena para quienes se dedican a procesos de terapia visual. O sea, sí vale la pena. Y para quienes nos dedicamos a procesos de rehabilitación y rehabilitación visual, sí vale la pena poderlo invertir, ¿no? La siguiente, Ale, por favor.